¿Ya? Vale. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No soy tan divertida como Ángel Martín, pero estoy así de cerquita, os lo prometo. Pues si entra alguien más, bienvenido, y si no, pues perfecto. Buenas tardes. La primera pregunta que os quiero hacer es, ¿quién de aquí es usuario de Reddit o si conoce Reddit? Esta es mi gente, muy bien. Pues me presento, me llamo Rocío Ramos y soy la Country Lead de Reddit para España. Simplemente un breve contexto, Reddit lleva mucho tiempo obviamente existiendo, no solo en Estados Unidos, en España también, pero hemos desembarcado localmente, con esto quiero decir equipos en el terreno desde hace poquito, alrededor de un año. Reddit, para quien no lo sepa, es una plataforma social donde realmente nos gusta conectar a personas alrededor de unos intereses comunes, ¿no? Como os decía, no solamente nos gusta conectar a personas alrededor del mundo que tienen esos mismos intereses, sino que además lo facilitamos. Una de las formas que tenemos es la traducción automática. Esa traducción automática está disponible no solamente en España, sino también en otros países y funciona de dos modos. Tanto dentro de la aplicación, cuando tú te metes en Reddit, ya sea en versión mobile o en versión desktop, mucho del contenido que históricamente era anglosajón te aparecerá traducido al español, y no solo esto, sino que igual habéis probado alguna búsqueda en Google recientemente y os ha salido un resultado muy arriba de Reddit. Esto también tiene que ver con un partnership que tenemos con Google, estamos indexados y los resultados aparecen muy arriba, y no solo eso, sino que igual habéis buscado cómo arreglar los frenos del coche y de repente os habéis topado con un resultado de un señor de Minnesota hablando en castellano, explicándoos cómo arreglarlo. Esto es posible gracias a la traducción automática. Guía rápida para quien no es usuario de Reddit sobre cómo funciona. Reddit se compone de los subreddits, que son el equivalente en otras plataformas a lo que sería un perfil de usuario. Digamos que ese es el lugar donde se postea el contenido. Luego está la propia comunidad. ¿Qué diferencia hay aquí? Es que cada subreddit se compone de varios miembros de la comunidad. Entonces, cada subreddit no solamente postea el dueño o los dueños de ese subreddit, sino que cualquier persona afín a esa temática o a esa comunidad puede postear. Por lo tanto, como igual os estáis imaginando, el UGC o el User Generated Content es, sin lugar a duda, la estrella de Reddit. Y por último, funciona también como buscador, no solamente fuera de Reddit a nivel Google, sino que también dentro de la propia plataforma cada vez cobra más importancia la parte del buscador. Reddit está creciendo globalmente, es el objetivo número uno y estamos trabajando para ello. Y aquí tenéis todos estos datos maravillosos que son internacionales, que tenéis también acceso a ello en Internet. Pero como estamos en España y me imagino que nos interesarán más los datos de España, vamos con lo que más nos interesa. Esos son los datos de Reddit en España actualmente. Como veis, el grupo más grande de usuarios es principalmente generación Z y millennials. Luego tenemos un 19% de entre 35 y 44 años y por último un 15% de entre 45 y 54. La composición actual es un 73% masculino y 27% femenino. Se consume principalmente desde mobile, pero aún así es un porcentaje bastante alto desde desktop. Y ahí tenemos más o menos lo que viene siendo el salario anual medio del Redditor core de Reddit, valga la redundancia. Reddit nos gusta hablar de que es una comunidad de comunidades, ¿no? Tiene actualmente más de 100.000 comunidades activas,
es la plataforma número 1 de comunidades y más de 110.000 millones de usuarios activos al mes. También para que lo sepáis, en España más de 6 millones de usuarios se conectan a Reddit a la semana, lo que se traduce en más de 1 millón de usuarios activos al día. Algunas de las comunidades más potentes de Reddit en España son algunas de las que veréis aquí. Y es verdad que Reddit tiene como históricamente esa relación con el mundo gaming, pero hay un Reddit para cada persona. Tenemos desde Reddits de cine, de series, varios podcasters están en Reddit, los streamers todos, Auron, el Chocas, Ibai y yo Juan, marcas como Wallapop y Mercadona. Tenemos también desde temas que nos inquietan a nivel España, como pueden ser horrores inmobiliarios, pesadillas laborales o el famoso Rate My Tortilla. Os voy a confesar que es de mis favoritos. Los usuarios suben sus fotos de tortillas de patatas y la gente reitea. Pero en contraposición tenemos, por ejemplo, el subreddit de Spain Fire, que es sobre cómo hacer FIRE, que es el término financiero de cómo conseguir la independencia financiera. Debe de ser de los pocos lugares en la tierra de Internet que no está copado por criptobros ni por yados y realmente se da información y educación financiera de valor y de uso. Y esto es Reddit. Anatomía de Reddit. El contenido en Reddit principalmente se basa en los posts. Un post, que como comentaba es un UGC post, puede contener texto, links, vídeo, imágenes, álbums, memes, encuestas. Cada vez vamos trabajando más a nivel producto para hacer que esto sea mucho más dinámico y estar obviamente al día con las tendencias de Internet. El lugar en el que ocupa un post en el feed de una persona se ve sobre todo condicionado por las votaciones. Y ya os adelanto que las votaciones se dividen en upvotes, que sería como el equivalente al like, pulgar hacia arriba, y downvotes, que sería el equivalente al pulgar hacia abajo. El feed principal de Reddit, cuando uno abre Reddit, el que más consume es el llamado principal o home, que aquí se muestra un feed con publicaciones más populares de las comunidades favoritas de un Redditor. Por lo tanto, es una plataforma perfecta para conectar con esa audiencia que realmente le interesa tu tema. Obviamente hay un componente algorítmico detrás, pero el algoritmo está totalmente curado para que se muestre en base a los intereses de comunidades con las que interactúas o con las que tú estás suscrito. Es decir, el componente de la viralidad de tengo un vídeo que me ha conseguido 4 millones de visitas y al final eso se está traduciendo en un 0,01% de conversión de escuchas a mi podcast, no pasa, porque el propio feed, el propio producto trabaja para que sí o sí encaje con esas personas que ya están interesadas en tu contenido. Y los subreddits son lo que comentaba al principio, ese espacio, ese equivalente a la cuenta de un usuario en otras plataformas, con la diferencia de que en el subreddit puede participar varias personas, pero esto se puede decidir. Las votaciones, como os decía, están los upvotes y los downvotes. También existe la sección de comentarios y es un poco así como se suele visualizar dentro de Reddit. Normas de la comunidad. Aquí sí que viene el gran universo de Reddit, que son los mods o moderadores. A diferencia de otras plataformas en las cuales el contenido lo regula la moderación de la propia plataforma, en Reddit lo regulan los mods. Esto quiere decir que cada comunidad o subreddit tiene sus propios mods o moderadores. Estos son usuarios que o bien han creado el subreddit o bien simplemente les interesa ese subreddit y se hacen moderadores. Y ellos ponen las normas del subreddit. Por ejemplo, si tenemos un subreddit destinado a Drag Race España, como es el caso, están terminantemente prohibidos los spoilers, si no se indican correctamente. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes subir todo tipo de contenido, pero los moderadores de esa cuenta no quieren spoilers si no están correctamente etiquetados. Pero esto sobre todo tiene un impacto muy positivo porque sois dueños del contenido. No es como en otras plataformas donde a veces ocurren esos baneos, esas prohibiciones de contenido que muchas veces son hasta irrazonables, ¿no? En Reddit los moderadores ponen las normas a la comunidad. Obviamente existe una moderación por detrás donde nos encargamos que sea un espacio seguro y no haya contenido de violencia gráfica. Pero aquí no existe el problema que puede existir en otros lugares sobre, de nuevo, se me ha baneado un vídeo porque se me está viendo un hombro o no entiendo por qué he usado una canción en este vídeo y de repente me lo han bajado.
La experiencia al final de Reddit se basa en lo que viene siendo en estos 5 pilares, ¿no? Por una parte, el sentimiento de comunidad. En Reddit sigues a comunidades, no a creadores, no a personas por su apariencia, por lo que te recomiendan. Digamos que aquí es el sentimiento de la comunidad. Realmente interactúas con esas personas. Por una parte, tenemos también las votaciones, como os decía, funcionan con upvotes y downvotes. El karma, que más allá de una cuestión vital, es los puntos, ¿no?, que ganas en Reddit. Al final, eso tiene mucho que ver con los upvotes que las personas dan a tus posts, y hay comunidades cuyas reglas están muy relacionadas con los propios karmas. Por último, comentarios, y por último, la identidad. En Reddit tú puedes estar de forma pública o de forma anónima, puedes estar con tu foto, tus nombres y tus apellidos, o puedes estar simplemente con un nombre de usuario. Esto ya os puedo decir que no hace que haya más hate que en otras plataformas, todo lo contrario. La gente, como de nuevo, esto se divide en comunidades. Pocas veces la gente tiene la necesidad de ir a una comunidad en la cual no tiene interés alguno y va a poner algún comentario que esté totalmente incentivando el hate. No, ¿por qué? Porque el propio feed de Reddit no trabaja enseñándote contenido que no te interesa. Por lo tanto, lo que viene siendo el porcentaje del hate se reduce bastante en comparación con otras comunidades. ¿Cómo se puede formar parte de Reddit para hacer crecer un podcast? Pues primeramente, al final la gente viene a Reddit principalmente por 2 motivos fundamentales: para informarse y para entretenerse. Entonces, en este sentido, al crear un subreddit o una comunidad, estás dando lugar, estás dando un espacio para que esos fans, esos oyentes puedan interactuar contigo más allá de dejarte un comentario de me gusta tu podcast o like o cómo me he reído. Es el lugar donde pueden poner sus reflexiones, pueden crear ese fan edit, pueden mandar una canción. Yo siempre digo que los streamers lideran un poco siempre el camino de hacia dónde va Internet. Y hay una razón por la cual yo, Juan, Ibai, Rubius, Chocas y todos los demás siguen en Reddit, tienen sus propios subreddits, siguen reaccionando a Reddit, porque ese es otro componente de cómo poder dar un poco de vida y de aire al contenido que se crea del podcast más allá del propio episodio, reaccionando a ese contenido que crea la comunidad, que siempre va a ser más elevado que en otras plataformas, porque tienen ese lugar y el propio formato de Reddit invita a esa contenido un poco más reposado y más pausado y que encaje mucho mejor con lo que viene siendo esa temática. ¿Cómo contribuir orgánicamente? Hay 2 formas: creando el propio subreddit o marca personal, y por otra parte, participando como un usuario más en comunidades específicas. ¿Dónde se puede postar el contenido si tienes tu propio subreddit? Pues obviamente lo puedes hacer en tu propio subreddit, que sería como tu propia cuenta. Y si en cambio participas como usuario, lo puedes crear en comunidades similares. Por ejemplo, si tienes un podcast de negocios y no tienes un subreddit, o no te interesa todavía abrir un subreddit de tu podcast, sí que puedes ir contribuyendo en esas comunidades que tengan esa relación con tu podcast. Por ejemplo, Salarios autónomos, emprendedores, son solo algunos de los subreddits que están relacionados con el mundo de los negocios, en el cual podrías participar distribuyendo tu contenido, recolectando preguntas, reaccionando a cualquier tipo de contenido que haya creado la comunidad, etcétera. ¿Puedo redirigir tráfico a mi podcast? Pues desde tu propio subreddit. Obviamente sí, no solamente puedes, sino que además debes. Como tú pones las normas de la comunidad, puedes poner todo tipo de enlaces que no habrá ningún tipo de problema, pero si es una comunidad específica, es decir, en la cual tú no participas como moderador, no es tuya, siempre puedes correr el riesgo de que no se considere bien recibido. Por supuesto que nosotros desde el equipo de Reddit siempre actuaríamos como enlace entre vosotros y los moderadores para hacer que esto no pase y pueda ser lo más benévolo posible. ¿Reglas a tener en cuenta? Pues o si es tu comunidad, como las reglas las pones tú, son las únicas que deberías tener en cuenta, pero sí que es verdad que para lanzar un subreddit y que empiece a coger esa atracción, siempre estamos recomendando 4 publicaciones de contenido a la semana. Pueden parecer
pocas o muchas dependiendo de la comparativa con otras plataformas, pero no nos olvidemos que también la propia comunidad va a crear contenido. Entonces, ese mantenimiento no necesita un mantenimiento diario, ni incluso de varias veces al día. Y finalmente, lo que vienen siendo las comunidades específicas, las reglas a tener en cuenta, no solamente hay que leérselas muy bien, sino que hay que tener una muy buena relación con los mods para asegurarse que ese contenido no es penalizado. ¿Se puede amplificar el contenido? Sí, en ambas opciones existe la opción de Revit Ads Manager, pero por supuesto desde la parte orgánica siempre podréis contar con el apoyo de Reddit, sobre todo si se trata de lanzar un podcast, ya que un subreddit, un podcast, ya que es un modelo colaborativo que actualmente estamos trabajando. Em, para un poco lo que viene siendo generar ese engagement y por lo tanto redirigir tráfico a tu podcast, siempre hablamos de tres tipos de engagement. El primero es ese engagement pasivo, donde simplemente haces como una vote, down vote, te vas metiendo poco a poco en la conversación. El reactivo, en el cual te metes, ¿no?, en ese hilo de comentarios o de una publicación y hablas sobre, de nuevo, lo que creas que tiene relación con tu podcast. Y por último, proactivo, es decir, tú inicias la propia conversación. Siempre decimos que en Reddit uno no venga a hablar de su libro única y exclusivamente. Si tienes una comunidad de negocios, es interesante que a veces la proactividad venga desde el lado de qué opináis de esta nueva ley que ha pasado o qué opináis de este caso o abramos un poco debate, ¿no? Pero no solamente nos dediquemos a poner contenido del podcast. Algunas oportunidades y recomendaciones que para generar engagement, desde luego, son las más aptas. No sé si conocéis lo que es un ama, además de significar mamá en euskera, significa Ask Me Anything, que es un pregúntame lo que quieras, y es una posibilidad para interactuar con expertos. Estos prometo que son fotos reales, que no es IA ni es en plan un telefilm de Antena 3, esto es 100% verídico. Hemos hecho amas con Obama, Bill Gates, Keanu Reeves y Nicolas Cage, y el ama además suele tener en común como ese formato en el cual se sujeta un folio escrito a mano con la fecha y el lugar en el que tendrá el ama, y es un preguntas y respuestas que se hace de forma escrita, en el cual siempre unas 48 o 72 horas antes, un poco más, un poco menos, se postea el ama y empiezan a llegar las preguntas. Entonces, esas 48 o 72 horas después, el usuario experto en cuestión, que de nuevo puede ser una celebridad o no, empieza a responder esas preguntas. Lo que tiene un ama que no tiene otras plataformas es que el ama, al ser escrito, uno, controlas la narrativa y dos, controlas obviamente luego cómo se va a rankear todo eso en SEO, en IA o en LLM. Al final es como ahora mismo uno de los caramelos más golosos de poder entrar en Reddit, ¿no? Poder tener esa dirección, esa vinculación directa con todo el ecosistema de IA que tenemos actualmente. Aquí tenemos algunos ejemplos de amas que hemos hecho. No solamente, como os decía, hay que hablar de nuestro libro, nuestra temática. Pues, por ejemplo, fue maravilloso ver cómo Nicolas Cage, por cierto, esta pregunta de Bill Lynch, esto fue antes de su fallecimiento, no es en plan que le dijeron, haz la ouija, tal, ¿no? Le preguntaron por las abejas, pues una buena respuesta que se marcó. O, por ejemplo, también en los amas se puede poner un enlace externo. Este, por ejemplo, fue un ama que hicimos con Nelly Furtado, en el cual quería promocionar su nuevo single, ¿no? Dentro del propio formato del ama puedes poner un link directo a tu podcast, a tu web, a lo que sea, y ese link directo nunca jamás se va a ver penalizado por ni mucho menos el algoritmo de Reddit, todo lo contrario. Es una forma también de ayudar a tu audiencia y desde Reddit entendemos que este es un ecosistema en el cual todas las plataformas podemos convivir y Reddit no ofrece ni streaming ni escuchas en directo. Por lo tanto, siempre apoyaremos a cualquier creador que quiera venir a la plataforma y un enlace externo no tendría ningún tipo de problema. Algunos de los Made in Spain que hemos hecho, con Melody en Eurovisión, con la voz de doblaje de Harry Potter o con Diego de Te lo cuento sin spoilers, que es un creador de cine y series. Como veis, personajes públicos, semipúblicos y anónimos, pero de nuevo, en comunidades adecuadas tienen muchísima tracción. De hecho, os sorprendería saber cuál de estos tres es el que mejor ha funcionado. Spoiler, Harry Potter.
Algunos casos de éxito que os quiero comentar, sobre todo de podcast que hemos trabajado. En España estamos empezando a trabajar con algunos podcasts, llevamos muy poquito tiempo, llevamos como 2 meses y es muy pronto para compartiros realmente resultados. Y de hecho también nos estamos basando en los casos de éxito de otros mercados. El primero de todos ellos, no sé si conocéis a Gary Lineker, no voy a decir que es un poco nuestro Ciro López porque él jugó, entonces bueno, más o menos ahí, pero él lanzó un podcast llamado The Rest is Football y se asoció con nosotros para un poco darle ese bombo a su propio podcast y ganar suscriptores, porque partía de cero. Hizo un AMA en el cual no solamente lo hizo en Reddit, sino que luego se grabó cómo lo contestaba y cómo lo hacía en YouTube. También luego esto le sirvió para píldoras en redes sociales y fue una muy buena forma, por mucho que él fuese una persona reconocida, que desde el primer momento involucró a la comunidad para que le dijese pues eso, sus preguntas, sus reflexiones y las lanzó en el primer episodio del podcast. En lugar de crearse una comunidad, lo hizo en el subreddit de soccer, que es uno de los más grandes de fútbol. En España el equivalente es el de fútbol, que tiene 1,4 millones de suscriptores. Y aquí tenéis algunos de los datos de cómo funcionó su estrategia en Reddit y fuera de Reddit. Tenemos también el videoama, como os decía, en Reddit como tal no se puede hacer el videoama, pero se puede hacer en otras plataformas. Esto es reaccionando en directo desde Twitch, desde YouTube o simplemente grabándolo y luego posteando esos clips de vídeo tanto en Reddit como fuera de Reddit. Esta es una iniciativa que hicimos con los cómicos Jimmy Carr y Aisling Beer y los llamamos Reddit Comedy Nights y de nuevo en otro subreddit que se llama Casual UK hicimos 6 video AMAs donde ellos interactuaron con todo aquello que les comentaron los fans. En Reddit, como hay comunidades de todo tipo, no solamente las hay por temáticas, sino que también hay comunidades como Es Conversación, donde la gente pues cuenta, mi novia me ha sido infiel con mi jefe, ¿qué hago? Y es un poco... decimos que Reddit es el corazón de Internet, Reddit es el corazón de todo, porque es un poco volver a esos momentos del diario de Patricia, donde la gente comenta de nuevo de una forma más privada todo aquello que les perturba, que les inquieta, y entonces es un muy buen lugar para poder interactuar con casos reales. Tenemos, sin lugar a dudas, el podcast de Two Hot Takes, no sé si lo conocéis, pero este sí que es un podcast que realmente nació de Reddit y en Reddit. Inicialmente iban cogiendo como ese contenido que encontraban en las comunidades y todo el episodio se basaba en un caso en concreto. De ahí nació el subreddit Two Hot Takes y a día de hoy es uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial. Y tenemos también el ejemplo de NFL. Aquí nos vamos un poquito del territorio de soccer y nos vamos a la NFL. Este podcast igual lo conocéis porque ha estado Taylor Swift. Yo desde luego lo conozco por eso. Y algo muy guay es que dentro del propio podcast hay segmentos únicamente destinados y enlazados a Reddit. De nuevo es una forma de interactuar y de hacer participar a esa comunidad. Se sienten más conectados con el podcast más que esa saturación que al final a veces puede ocurrir del propio ecosistema donde hay podcasts conversacionales pero que no incluyen realmente a la comunidad más allá de una mención de sí, no, a veces nos dicen por redes sociales que ya, pero eso no es muy personal y realmente los oyentes no sienten esa conexión con el podcaster. Y tenemos también el caso de Love of Rugby, donde de nuevo aquí lo que surgió fue un total de 3 amas que se hizo en el subreddit de Rugby Union y los propios episodios del podcast se basaban en un arsenal de contenido que salía desde Reddit, ¿no? Además les ayudó muchísimo a generar esa visibilidad porque sí que hablamos aquí que era un podcast totalmente emergente y muy, 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 muy pequeño y gracias a capitalizar en un subreddit, en una temática y hacerlo desde el comienzo, se consolidó como uno de los podcasts de rugby más potentes del panorama actual. Y por último, porque Reddit, pues primeramente por el posicionamiento en buscadores, tanto a nivel SEO como AI y como LLM. Supongo que habréis leído muchas de las noticias de cómo Reddit es la fuente número 1 de la cual se está sirviendo todos estos modelos de AI y LLM. Y desde luego es el lugar de controlar esa narrativa. De otro modo va a ser bastante complicado.
Como os decía, también es una oportunidad de controlar el espacio, pero a la vez beneficiarse de ese UGC. No hay que estar continuamente generando contenido para un perfil. El contenido lo van a generar también los fans. Para que os hagáis una idea, uno de los podcasts con los que estamos trabajando es El Bigote de Abadía, y El Bigote de Abadía ahora mismo hace 2 o 3 publicaciones semanales al Reddit. El resto corren por parte de la comunidad. Es un podcast de fútbol donde entrevistas a leyendas internacionales de fútbol y la gente ya pues simplemente de repente igual les lanza una pregunta a la comunidad. Oye, ¿qué os parece este delantero brasilero del 95? Y se forma un debate. Da igual lo nicho o lo mainstream que sea el tema, en Reddit siempre, siempre, siempre va a haber redditors dispuestos a colaborar, opinar y participar en esa conversación. Y por último, bueno, aparte de capitalizar y reaccionar y conectar a ese UGC, llegar a una nueva audiencia, tanto dentro como fuera de España, mientras que en otras plataformas todo está mucho más condicionado y capado a lo que viene siendo la parte geográfica. Desde Reddit sí que es verdad que como se trabaja en comunidades y tenemos la traducción automática, no necesariamente se acota a España. Esto obviamente podríamos trabajar de la mano con vosotros en base a vuestros objetivos para intentar llegar solamente a España o Latinoamérica o cualquier otro país de habla inglesa o similar. Y finalmente, 3 cositas que nos gustaría ayudaros si os decidís a apostar por Reddit. Primeramente sería un onboarding, haríamos una formación, mejores prácticas y estrategia conjunta. Esto es simplemente un pequeño workshop sobre Reddit, pero luego podríamos hacer de nuevo una formación y ayudaros con el setup del subreddit, reclutar a mods si fuese necesario, haceros una hoja personalizada de mejores prácticas y en definitiva ayudaros a que vuestra transición o vuestra llegada a Reddit sea lo más orgánica y divertida posible. Acceso a Reddit Pro y verificado. Reddit Pro es nuestra herramienta pero valga la redundancia, donde además de poder ver estadísticas de un modo un poquito más detallado, también podéis tener acceso a, por ejemplo, si no decidís crear un subreddit y queréis meteros en determinadas conversaciones y determinados subreddits, en Reddit Pro, pues por ejemplo, si tenéis un podcast de negocios de Murcia, pues en Reddit Pro podéis poner negocios Murcia y os van a salir todas las comunidades y conversaciones en las cuales se están hablando de negocios de Murcia y por lo tanto podéis aprovechar para participar en esa conversación. Y por último, recursos de Reddit, pues asistencia del equipo de Reddit España. Hoy estoy yo aquí, pero tengo un equipo maravilloso conmigo y amplificación también en los canales de Reddit España, que son en redes sociales, nuestra App Store y demás cositas que estamos preparando. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? Perfecto. Si tenéis alguna. Si no, me escribís. Bueno, muchas gracias, Rocío. Yo también comentaros, yo llevo la comunidad de Reddit de Podcast Days, del evento que estamos actualmente, y que si tenéis un podcast, tenemos un espacio también para promocionaros en esta comunidad. Si tenéis esa intención, podéis hacerlo. También añadir a lo que ha comentado Rocío, que es gratis. O sea, podéis haceros una comunidad gratuitamente todo. Sí. Entonces, comparado con otras soluciones que se ofrecen aquí, eso está muy bien. Y quería preguntar a Rocío, ¿qué recomendaciones tienes para alguien que está iniciando una comunidad de un podcast o quiere hacer una comunidad en Reddit? ¿Qué recomendaciones tendrías a nivel de moderación para que esta comunidad no empiece a entrar gente tóxica o gente que traiga malas vibras o Sí. malas sensaciones? Realmente, además como persona que estás en Reddit, sabes que no suele ocurrir de forma frecuente. Por lo tanto, en las propias reglas de la comunidad, con simplemente hablar de que no queremos comentarios tóxicos, solamente comentarios constructivos, sería más que suficiente. Siempre está la opción de banear o también existen los filtros de automod donde podéis de nuevo bloquear determinadas palabras.
ya por un ejemplo, estamos trabajando ahora con 2 hermanos que son creadores y hemos detectado que en otras plataformas uno de los comentarios principales que les ponen es incesto. Pues obviamente la primera palabra que hemos bloqueado, les hemos recomendado bloquear, es incesto. Entonces, digamos que esa moderación no es que tengáis que estar cada día manualmente revisando, no, existen herramientas y además, como os decía, tal y como se distribuye Reddit y el contenido, el porcentaje de hate va a ser muy pequeño. Lo que sí que hay es ingenio, eso no os lo voy a negar. A mí también por eso Reddit es Reddit. La gente presta atención a la escritura, la gente es ingeniosa, entonces pues igual en un ama con un científico alguien le va a preguntar, ¿tú qué eres más, de entrenar por las mañanas o por las tardes? Igual hacen algún jueguecito de palabras, pero eso no es hate, esto es internet y eso es saber capearlo. Entonces sí que es verdad que como alguien que entra nuevo, lo que siempre también recomendamos es, para ir haciendo crecer esa comunidad, cross-postear el contenido, que también se puede en otras comunidades afines. Y eso es algo que, por ejemplo, os ponía antes el ejemplo del bigote de Abadía, algo que ellos hacen y les funciona muy bien es cross-postear en comunidades afines, en fútbol, en Real Madrid, Barça, etcétera, etcétera, en otras comunidades más locales y más pequeñas de fútbol. Y es una forma de que se vaya creando todo ese sentimiento de usuarios también interesados en esa vertical y que entre moderadores y dueños de subreddits, digamos que haya ese colegueo y esa ayuda siempre de, entre unos y otros, cuidar el ecosistema. Y nosotros por detrás siempre. Igualmente, esto es como cuando de pequeño en el colegio igual te podían hacer bullying, pero tenías un hermano o una hermana mayor que iba a estar detrás ahí defendiéndote, pero te las tenías que ingeniar tú solo. Pues es igual. Te quería preguntar, creo que fue en la última, exacto. Bueno, ¿cómo funcionaría los 3 puntos de abajo? Hablamos contigo, te mandamos un Sí. mail. Sí, justo me mandáis un mail, acordamos una reunión, nos contamos, sobre todo en base a vuestros objetivos, por eso quiero traeros todas las opciones, como os decía, creación de subreddit, participar simplemente como usuario en otras comunidades, porque claramente depende de los objetivos, del momento en el que estéis, nunca os vamos a recomendar una opción genérica y todo esto siempre sería personalizado en base a vuestros objetivos, tiempo, recursos y por supuesto, como bien decía Javi, todo esto es gratuito, o sea, sobra decir. Vale, gracias. Pues ya estaría. Gracias. Muchas gracias.